En este vídeo vamos a ver cómo representar series cronológicas que vienen dadas en diferentes formatos o escalas temporales. Nos centraremos básicamente en la obtención del gráfico de la serie y la configuración para una correcta visualización. Para poder ejemplificar todo lo que vamos a hacer, vamos a utilizar la serie de datos de cibercriminalidad, de permisos de conducción y de víctimas de accidentes en diferentes variables. Comenzaremos con la serie de permisos de conducción, donde lo que tenemos es el número de permisos de conducción expedidos por una combinación específica de mes y año. En este caso, cada fila corresponde a un punto temporal y podemos representar la serie directamente. Simplemente lo que tenemos que hacer es marcar los datos de la serie temporal e insertar gráficos de líneas, igual que cuando representamos cualquier gráfico de líneas. Para que nos quede en la parte de arriba del gráfico, simplemente nos venimos aquí para no tener que mover luego el gráfico a otra parte. Como podemos ver, el gráfico, digamos, no está correctamente configurado. Aquí no aparece la escala temporal, aquí aparece el título. Si queremos añadirlo, bueno, en este caso lo vamos a eliminar, pero hay que ir editando el gráfico para que tenga una correcta visualización. En este caso lo que vamos a hacer en primer lugar es editar la escala temporal. Pinchamos con el botón derecho del ratón, seleccionar datos. Y aquí en etiquetas del eje horizontal simplemente le damos a editar y en lugar de poner los meses, que resulta bastante feo, porque luego resulta difícil bastante leerlo, vamos a poner los años. Ahora nos aparecen los años, aparecen evidentemente conforme caben en la escala. Vamos a ir modificando esto. Lo primero es añadir líneas de cuadrícula en lo que llamamos el eje vertical primario. Veremos que aparecen muchas hojas o muchas líneas, y ahora lo que vamos a hacer es editar el gráfico de otra forma. Simplemente pinchando dos veces sobre él aparece la ventana de dar formato al eje, y en la opción de barras tenemos dos opciones interesantes. A veces están cerradas, simplemente dándole aquí se abrirían. En marcas de graduación, como tenemos 12 meses, lo que vamos a hacer es decirle que haga intervalos de marca de 12 y le damos a intro. ¿Vale? Ya veremos cómo las rayas habrán desaparecido. Ahora lo que tenemos aquí representado es un año. Aquí seguimos sin tener bien las etiquetas, pero las podemos modificar también. En el segundo menú decimos especificar unidad de intervalo, le decimos 12 y le volvemos a dar a intro. Y de esa forma cada línea representa el inicio de ese año. De esta forma resulta fácil representar la serie temporal correspondiente. Este sería en cuanto al ejemplo de permiso de conducción. Lo que vamos a hacer es ir grabando todos los gráficos porque nos servirán en vídeos posteriores para ir haciendo los ajustes de tendencia y de estacionalidad. Simplemente le damos a grabar y lo dejamos ahí preparado. Vamos ahora a representar víctimas de accidentes. Abrimos la hoja de cálculo y en este caso vamos a trabajar simplemente con los muertos y heridos graves en vías interurbanas. Pues hacemos lo mismo que antes. Vamos a empezar con los muertos en vías interurbanas. Seleccionamos el primero. Seleccionamos los datos. Nos vamos hacia arriba y le damos a insertar gráfico de líneas. ¿Vale? Una vez tenemos hecho esto, podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes. Seleccionar los datos para cambiar la escala del eje. De nuevo vamos a hacer lo mismo que antes. Como tenemos mes y año, vamos a pintar los años.
y de nuevo pinchando 2 veces sobre el gráfico, sobre la eje de etiquetas, perdón, y nos vamos a las barras. Pues aquí tendríamos marcas de graduación, le ponemos 12 y en etiquetas le ponemos especificar unidad 12 también. Y por último, añadir líneas de cuadrícula en el principal primario. Como veréis, se puede hacer en diferente orden, el resultado es el mismo. Aquí tendríamos las muertes en interurbanas. Deberíamos hacer lo mismo para los heridos graves. Para no tener que repetir todo el proceso de esta forma, simplemente lo que hacemos es marcar el gráfico, copiar y pegar. Cuando estamos sobre el gráfico, veréis que aquí se sombrea la zona de los datos correspondientes. Bueno, pues si os ponéis sobre él con el ratón, simplemente cuando veis que aparece esta flecha de 4 estrellas, negra, ¿ves? Podéis arrastrar, es un poco sensible, eso sí, podéis arrastrar a lo que queréis representar, en este caso las heridas graves interurbanas. Simplemente si nos colocamos aquí, el gráfico aparece directamente con el formato anterior. Es decir, que si creamos, en el caso de que tengamos varias variables para la misma escala temporal, pues resulta fácil definir la escala temporal, hacer uno y luego simplemente cambiar los datos. También es posible seleccionando sobre el gráfico y cambiando los datos a representar, que sería volver a seleccionar el conjunto de datos, nos daría igual. Estas son las dos gráficas con las que vamos a trabajar, pues simplemente guardamos y minimizamos para seguir con el siguiente. Y nos quedaría simplemente el fichero de cibercriminalidad. Este fichero tiene una característica especial, y es que mientras que en los otros dos que hemos trabajado hasta ahora, cada fila correspondía a un elemento de la escala temporal, en este caso no es así. Porque, por ejemplo, para el 2017 tenemos muchas observaciones. Entonces, depende de cómo queramos agrupar, si por comunidad autónoma, delito, edad, sexo, tendríamos unos resultados diferentes. En concreto, nosotros vamos a trabajar con el tipo de delito y específicamente con los delitos sexuales, la falsificación informática y el fraude informático. El problema es que no podemos representar la serie directamente, porque tenemos diferentes comunidades autónomas, edades y sexos. Para conseguir hacer eso de forma óptima, lo que hacemos es arreglar los datos. ¿Cómo los arreglamos? Bueno, pues en principio los seleccionamos todos. Y cuando los tenemos seleccionados, le damos insertar tabla dinámica. Lo vamos a añadir en otra hoja para que no moleste. Y lo que vamos a hacer es, en las filas, como casi todas las series, vamos a colocar la escala temporal. Y en las columnas, la variable que queremos estudiar, que en este caso es el tipo de delito. Y lo que hacemos es, en este caso, sumar todos los delitos cometidos. Para que esto se vea un poco mejor, simplemente vamos a minimizar la tabla, que sea más fácil la visualización, si no resulta un poco complicado. Y vamos a seleccionar solo aquellos que nos interesan. Hemos dicho que nos interesan los delitos sexuales, falsificación informática, fraude informático. Pues esa sería nuestra tabla. Para representar estos datos, lo mejor es copiar la tabla, nunca trabajar con la tabla dinámica directamente porque a veces produce ciertos resultados un poco complicados. Simplemente copiamos y ahora le decimos pegado especial y nos vamos a pegar valores. Y ahora para representar simplemente seleccionamos una serie, insertar gráfico de líneas. Aquí tendríamos los delitos sexuales. Si queremos cambiar la escala de temporal, pues igual que hemos hecho siempre. Vamos aquí, seleccionar datos, editar y aceptar. Aquí tendríamos la de delitos sexuales,
Si copiamos y pegamos el gráfico y cambiamos, aparecería la de falsificación informática. Y si copiamos y pegamos y volvemos a mover los datos, nos aparecería la del fraude informático. Es decir, cuando tenemos varias variables, pues resulta fácil reproducir los gráficos. Y la única diferencia de este banco de datos con respecto a los anteriores es que hemos tenido que agrupar la información para que cada fila represente realmente la información correspondiente a un punto temporal de la serie. Bueno, pues lo que hacemos es, una vez tenemos los gráficos, los vamos a grabar para poder ir realizando posteriormente todo el análisis de tendencia y estacionalidad asociado. Una vez ya lo tenemos, pues hemos finalizado con la representación gráfica de los datos. En este vídeo hemos visto cómo representar una serie cronológica cuando tenemos banco de datos donde cada fila representa una escala en el tiempo, o cuando tenemos datos agrupados y tenemos, digamos, que construir esa serie o escala temporal a partir de una tabla dinámica.